Bueno, entonces con este video queremos empezar a leer la primera meditación. La primera meditación tiene un título, ya sabemos que la primera meditación es una revisión de las opiniones del pasado y que tiene una cierta estructura, y que de lo que se trata es de distinguir cuáles de mis conocimientos son indudables y cuáles no. Tiene un título, se llama de las cosas que pueden ponerse en duda, quiere decir acerca de las cosas que pueden ponerse en duda. Voy a meditar acerca de qué cosas pueden ponerse en duda. ¿Por qué? ¿Porque me interesan las cosas que pueden ponerse en duda? No, porque me interesan las cosas que no pueden ponerse en duda. ¿Por qué? Porque me interesan las certezas, que son las cosas que no pueden ponerse en duda, las verdades indudables. Ahora, indistintamente llamamos certeza o verdad indudable a la misma cosa, aquella verdad respecto de la que no se puede dudar. ¿Y por qué me interesan las certezas? Porque quedarme solo con las certezas es un modo de aplicar la primera regla del método. ¿Qué quiere decir eso? Y la primera regla me dice que llame verdadero a lo que se me impone a mí con evidencia como verdadero, es decir, que solo llame verdaderas a las certezas y no a las ideas que vienen de afuera, es decir, que piense por mí mismo y no que repita. Ese es el título entonces de la primera meditación. Voy a meditar, a pensar acerca de qué cosas puedo dudar para descartarme de esas cosas como si fueran falsas y quedarme con aquellas cosas de las que no puedo dudar. Vamos a leer solo en este video los primeros dos párrafos a los que llamamos, a los que solemos llamar entre nosotros el qué y el cómo. En el primer párrafo Descartes nos explica qué se propone hacer y en el segundo nos explica cómo se propone hacer. Es famoso el comienzo, dice: he advertido hace ya algún tiempo que desde mis primeros años había admitido como verdaderas una cantidad de falsas opiniones y que todo aquello que luego había fundado sobre principios tan poco seguros no podía ser sino muy dudoso e incierto, de modo que me era preciso acometer seriamente una vez en la vida la empresa de deshacerme de todas las opiniones en las que hasta allí había creído y comenzar todo de nuevo desde los fundamentos si quería establecer algo firme y constante en las ciencias. Pero pareciéndome enorme esta empresa, he esperado a alcanzar una edad que fuera tan madura que no pudiese esperar otra posterior en la que fuese yo más idóneo para ejecutarla, lo cual me ha llevado a diferirla tanto que de aquí en más creería cometer una falta si emplease todavía en deliberar el tiempo que me queda para actuar. Ese es el qué. ¿Qué me propongo hacer? Me propongo, dice Descartes, revisar el pasado de mis opiniones. ¿Por qué? Porque hace algún tiempo advertí que había dado por verdaderas, que había llamado verdaderas a opiniones respecto a las cuales no me había preguntado por mí mismo y en mí mismo si lo eran o no. ¿Por qué? Porque desde mis primeros años, dice, había recibido esas opiniones como verdaderas. ¿Qué son mis primeros años ahí? Ahí el problema que tenemos, o uno de los problemas que tenemos, es quién habla, quién dice lo que dice en este texto. Sí, uno podría decir, lo dice René Descartes, porque ese es el título, ese es el nombre que está en la tapa. Sí, pero uno podría hacer una lectura un poco más enriquecida preguntándose quién es el que habla. Si habla Descartes ahí, el ciudadano francés René Descartes, uno podría pensar lo siguiente, que el ciudadano francés de 45 años, René Descartes, un día se da cuenta de que ha vivido una infancia y de que vivir una infancia es vivir bajo el principio de la autoridad de los padres, de la escuela, de las autoridades en general. Es decir, que vivir una infancia es vivir bajo un principio de autoridad muy general por el cual uno acepta como verdaderas cosas sin preguntarse nunca si lo son o no. Que algún día uno entra en crisis porque se pregunta, pero ¿cómo? Todos los conocimientos que yo fui construyendo después sobre aquellos conocimientos obtenidos, admitidos como verdaderos, pero recibidos bajo un principio de autoridad sin nunca preguntarme si lo eran o no, todos los conocimientos que yo construí después podrían desmoronarse en tanto que están apoyados sobre conocimientos dudosos, porque no son conocimientos aquellos que recibí en la infancia que me hagan a mí vivir la certeza. De hecho, nunca me pregunté si eran indudables o no. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y ir a ver, ir a verificar, ir a entender si esos conocimientos son verdaderos o no, si quiero construir conocimiento verdadero. Lo dice así.
De modo que me era preciso acometer seriamente una vez en mi vida la empresa de deshacerme, la tarea de deshacerme de todas aquellas opiniones en las que hasta allí había creído, es decir, había creído en ellas, había creído que eran verdaderas. No es que había vivido la certeza de esas opiniones. Sí quería establecer algo firme y constante en las ciencias. En las ciencias quería decir en el conocimiento verdadero, si quería alcanzar conocimiento verdadero. Pero la tarea me parecía enorme y la diferí mucho tiempo. Imagínense empezar a preguntarse cuáles de las opiniones recibidas en la infancia son indudables y cuáles no. De modo que ahora he dejado pasar demasiado tiempo y me parece que si no lo hago ahora no voy a poder hacerlo nunca. Ese es el qué de la meditación. ¿Qué se propone hacer Descartes? Revisar el pasado de sus opiniones para saber cuáles de ellas son indudables y cuáles no, porque al haber vivido una infancia, ha vivido bajo el principio de la autoridad paterna, escolar o lo que fuere, y en tanto que ha vivido bajo el principio de la autoridad, ha recibido como verdaderas cosas que podrían no serlas, y luego ha construido conocimiento, y hoy ya no sabe de todo ese conocimiento que ha construido sobre aquellas primeras opiniones recibidas bajo el principio de la autoridad, qué conocimiento es verdadero y cuál no. Como si hubiera entrado en crisis, en una crisis epistémica, digamos, en una crisis acerca de lo que sabe y de lo que no, a una cierta edad. Pero también uno podría hacer unas lecturas menos ingenuas y pensar que hay otras voces que podrían ser las que están hablando ahí. Que podría ser la filosofía, o digamos lo mejor, digamos antes mejor otra cosa. Cuando Descartes dice acá que él advirtió hace algún tiempo que desde sus primeros años recibió como verdaderas, etc., nada distingue a Descartes de mí mismo, porque yo también viví una infancia y yo también viví bajo el principio de la autoridad y yo también llamé verdaderas, yo, cualquiera, llamé verdaderas a cosas que en realidad podrían no serlo. Y que a mí también me cabe lo que está diciendo Descartes acá, que si quiero alcanzar conocimiento verdadero quizá deba ir a revisar el pasado de mis opiniones. De modo que de repente, más que Descartes, habla una voz impersonal, la voz de la razón humana, que hasta el siglo XVII ha vivido bajo un largo principio de autoridad y que ahora quiere pensar por sí misma por primera vez en este texto extraordinario. Es la razón humana, podría pensar yo, la que se está diciendo que finalmente debe sacarse todas las autoridades de encima y revisar el pasado de aquellas opiniones para empezar a pensar por sí misma. Descartes o la razón humana o incluso la filosofía a través de Descartes. Porque al hacer Descartes, al proponerse Descartes hacer lo que se propone hacer, pensar por sí mismo, Descartes es al mismo tiempo filósofo, va a hacer que la filosofía piense por primera vez por sí misma, por fuera de Aristóteles. Yo también, la filosofía, advertí, podría uno creer que acá habla la filosofía, que desde mis primeros años, desde Aristóteles, desde los filósofos griegos, he atravesado un largo principio de autoridad en el que llamé verdaderas a cosas que se me imponían como tales por parte de la autoridad aristotélica, por ejemplo. Y que si quería pensar por mí misma y no seguir repitiendo las cosas que había sostenido Aristóteles, quizá debía de esas cosas que había dicho Aristóteles. Quizá debía revisar el pasado de la filosofía escolástica para distinguir cuáles de esas opiniones eran verdaderas y cuáles falsas, y entonces producir conocimiento filosófico verdadero. En el que hay mucho más en el primer párrafo que lo que uno lee a simple vista. Hay, o Descartes, o la razón humana, o la filosofía proponiéndose revisar el pasado de las opiniones, en tanto que los tres han vivido bajo principios de autoridad, y vivir bajo el principio de la autoridad, lo propio de vivir bajo el principio de la autoridad, es llamar verdadero a lo que quizá no lo es. Es decir, lo propio de la vivencia bajo el principio de la autoridad es la falta de aplicación de la primera regla del método, que quiere conjurar, que quiere rechazar, que quiere revisar esos principios de autoridad. Porque si no, empiezo a llamar verdadero a lo que probablemente es verdadero, en tanto que la autoridad nunca me puede dar certeza, sino que solo me puede dar probabilidad.
y yo no quiero más probabilidad, porque entro en crisis. Ya no sé qué es verdadero y qué no. Ese es el qué de la primera meditación. O la razón humana, o el propio Descartes, o la filosofía, se proponen revisar el pasado de las opiniones. El segundo párrafo es el cómo. ¿Y cómo revisa uno el pasado de las opiniones? Y ahí Descartes dice tres cosas. Dice una primera, una segunda y una tercera cosa. Pero expliquemos antes de leer el párrafo lo que dice. ¿Qué debo hacer? Dice Descartes. ¿Debo tomar cada una de mis opiniones y entonces preguntarme cuál es verdadera y cuál es falsa y descartar la falsa y quedarme con la verdadera? No, dice Descartes. ¿Por qué? Porque no quiero distinguir de mis opiniones cuál es la falsa y cuál es la verdadera. Quiero algo más. Quiero distinguir las indudablemente verdaderas de las dudosas. Y una opinión, si puede dudarse de ella, se convierte en dudosa, sea verdadera o sea falsa. Es decir, si yo tomo una opinión y respecto de ella puedo imaginar una duda, si puedo imaginar el modo en que puedo poner en duda una determinada opinión, esa opinión podrá ser verdadera o podrá ser falsa, pero ya no es indudablemente verdadera. Es dudosa, aunque pudiera eventualmente ser verdadera. Luego, lo que debería hacer, dos, es tomar cada una de mis opiniones y preguntarme si respecto de ella, si puedo dudar o no de ella. Si puedo dudar, es dudosa y la descarto como si fuera falsa. Si no puedo dudar de ella, es indudable, es una certeza y me sirve en el camino a las certezas. Entonces dos, ¿qué debo hacer? Tomar cada una de mis opiniones y preguntarme si es indudablemente verdadera o no, es decir, si puedo dudar de ella o no. No, me dice Descartes. ¿Cómo le digo a Descartes? Es lo que acabas de decir. Sí, pero en realidad fíjate que las opiniones vienen apoyadas por grupos en principios generales. Y que entonces, si yo puedo imaginar un argumento por el cual pueda poner en duda un determinado principio general, todas las opiniones que descansan sobre ese principio general se convierten automáticamente en dudosas porque descansan sobre un principio general dudoso. Luego de lo que se trata, tres, más bien, es de imaginar, de encontrar argumentos para dudar de los principios generales sobre los cuales descansan grandes grupos de opiniones. Pongamos un ejemplo. Estas son las opiniones que me transmitió mi madre. A mí me gustaría distinguir de estas cosas que me dijo mi madre cuáles son indudablemente verdaderas y cuáles no. La respuesta es ninguna de las opiniones que me transmitió mi madre son indudablemente verdaderas. ¿Por qué? Porque descansan todas bajo un principio general, transmitidas por mi madre. Y yo puedo imaginar un argumento para poner en duda ese principio general. Mi madre, como cualquier persona, puede mentir. Mi madre podría haberme mentido. Si mi madre me hubiera mentido, entonces el principio general sería dudoso. El mecanismo, el canal a través del cual llegan estas opiniones a mí es dudoso, es mi madre, que podría haberme mentido. Luego, ninguna de las opiniones que descansan sobre este principio general son indudables. Podrán ser algunas verdaderas, podrán ser eventualmente otras falsas, podrán ser todas verdaderas o todas falsas, pero ninguna es indudable, porque descansan sobre un principio general dudoso. Luego, el cómo, en la primera meditación, segundo párrafo, explica esto. Ahora pues, que mi espíritu, ya diremos algo acerca de espíritu, está libre de todo cuidado, es decir, ahora que me retiré a Holanda y habiéndome procurado un reposo seguro en tranquila soledad, ahora que sé que no me van a perseguir aquí, me aplicaré seriamente y con libertad a destruir en general todas mis antiguas opiniones. De repente Descartes nos adelanta, que cuando él haga este trabajo y trate de saber cuáles de las opiniones del pasado son indudables y cuáles no, no quedará ninguna. Por eso escribe ahí, destruir en general todas mis antiguas opiniones. Pero, dice, para cumplir este propósito, no será necesario probar que todas ellas son falsas. Es decir, no me voy a preguntar respecto de cada una si es verdadera o falsa. Empresa que quizá nunca podría llevar a cabo. Imagínense cada uno de los conocimientos que uno tiene y preguntarse respecto de él si es verdadero o si es falso. ¿Y por qué no vas a hacer eso? Porque la razón me persuade desde ahora
a abstenerme de creer las cosas que no son enteramente ciertas e indudables, con tanto cuidado como de creer las que parecen manifiestamente falsas, por lo cual me bastará el menor motivo de duda para rechazarlas todas. En realidad entonces de lo que se trata es de tomar cada una y no preguntarse si es verdadera o falsa, sino si puede dudarse de ella o no, porque si puede dudarse de ella es dudosa y debe descartarse como si fuera falsa. Eso es lo que voy a hacer. 2, no, lo que voy a hacer es 3. Por eso no es necesario que las examine a cada una en particular, lo cual sería una tarea infinita, sino que dado que la ruina de los fundamentos necesariamente arrastra consigo todo el resto del edificio, atacaré en primer lugar los principios sobre los cuales todas mis antiguas opiniones se apoyaban. Lo que voy a hacer en realidad, 3, es ir a dudar de los principios generales sobre los cuales descansan grandes grupos de opiniones. Si los principios generales son dudosos, nada de lo que se apoya en ese principio general puede ser indudable. Todo es dudoso y todo debe ser descartado como si fuera falso. Ese es el cómo. ¿Cómo voy a examinar el pasado de mis opiniones? Tratando de dudar de los principios generales sobre los cuales descansan mis conocimientos.